primera moción por la que se insta al Gobierno a implementar diversas medidas en favor de la industria española de defensa por el Grupo Socialista. Tiene la palabra. Señora Retuerto. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Las Fuerzas Armadas españolas deben de mantener un nivel tecnológico avanzado que permita una capacidad operativa acorde a la evolución de las nuevas tecnologías. Para ello se necesita fomentar y proteger una industria de defensa que sea innovadora, capaz de integrarse en proyectos y grupos empresariales multinacionales, especialmente en el ámbito europeo. La excelencia tecnológica requiere de una adecuada inversión económica que permita potenciar tres actividades claves. Por un lado, la investigación, el desarrollo y la innovación y la captación de talento y la formación. El Ministerio de Defensa, en estrecha coordinación con otros departamentos con responsabilidades en tecnología e innovación, fomentará las oportunidades y proyectos de colaboración con la industria europea de defensa en condiciones de competitividad. Por ello, uno de los objetivos del Ministerio de Defensa es potenciar el desarrollo industrial y tecnológico vinculado a la defensa, en especial de aquellas capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales en la defensa y la seguridad. Señorías, España debe participar en proyectos tecnológicos claves para incrementar las capacidades de la Unión Europea. También debemos reseñar la importancia que la industria de defensa esté alineada con las políticas europeas dirigidas hacia una industria innovadora, inteligente y sostenible. El factor humano es crucial, como no podría ser de otra manera. La industria de defensa se caracteriza por la elevada cualificación y especialización de sus empleados, lo que lleva a impulsar y favorecer el desarrollo profesional de los mismos mediante la formación y la difusión de conocimientos adecuados. Por todo ello, instamos al Gobierno a continuar con las acciones destinadas a fomentar, preservar, apoyar y priorizar frente a industrias de terceros estados, tanto los recursos industriales y tecnológicos de las empresas españolas del sector de la defensa como el desarrollo de la innovación en ese mismo ámbito, incluyendo un conjunto de medidas destinadas a impulsar la base industrial tecnológica nacional de defensa, de modo que se pueda poner a disposición de nuestras Fuerzas Armadas los sistemas de defensa más modernos y adecuados a través de un desarrollo que sea temprano en tecnologías susceptibles de ser implementadas a tiempo en los futuros sistemas de armas y equipos. También instamos a seguir apoyando los recursos industriales y tecnológicos de nuestras empresas nacionales, así como respaldar su dimensión y proyección comercial, nacional e internacional, y a seguir apoyando las licitaciones de defensa, maximizando la conservación y generación de empleos en España y que la actividad generada revierta de manera directa en el territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Se había presentado una enmienda por parte del Grupo Popular en el Senado. Tiene la palabra. ¿Quién la lleva, señor Manago? Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, convendremos que el mundo ha cambiado, especialmente en los últimos años y muy recientemente, y cuestiones que podían aplazarse ahora aparecen como necesario abordar sin mucha dilación. Es verdad que la industria de defensa proporciona a nuestro Gobierno y a todos los gobiernos donde lo hay capacidades militares en muchos ámbitos, en el naval, en el terrestre, en el aeroespacial y también en sistemas electrónicos en apoyo de los requisitos militares y de defensa para el hoy y también para el mañana. La industria de defensa, las industrias colaboran, como es el caso de España, con los gobiernos como un socio estratégico clave para poder abordar con garantías de éxito las principales operaciones militares en cualquier parte del mundo. Estamos en un sector que todos sabemos que es complejo, a la vez que desafiante por los retos globales en los que estamos inmersos, donde hay un alto desarrollo tecnológico y un coste elevado de las capacidades que proporcionan. Ustedes proponen en su moción, como bien han dicho, fomentar, preservar, apoyar y priorizar la industria de defensa frente a terceros estados o a impulsar la base industrial tecnológica nacional de defensa o proponer cuestiones que llevan también mucho tiempo explicitándose
en las respectivas estrategias de defensa nacional que se han producido en los últimos años, tanto con gobiernos del Partido Socialista como también con gobiernos del Partido Popular. Por eso proponíamos la enmienda, ¿no?, para dar un paso más, para disponer, para alcanzar ese objetivo, de un modelo de financiación estable en el tiempo, así como, decíamos en esa enmienda de adición, poder incrementar la necesidad de poder incrementar nuestra soberanía tecnológica. Ese es el punto de encuentro que le proponíamos con la enmienda de adición a los redactores, en este caso al Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de portavoces. Perdón, que ya ni tan siquiera aceptábamos o no la enmienda. Señora. ¿Sí? Hemos llegado a una transaccional con el Partido Popular y la tenemos aquí firmada por los grupos, o sea que, bueno, en principio hay acuerdo para transaccionarla. Vale, nos la presenta, por favor. Era la que era retirar. Sí, sí. Era retirar eso. De acuerdo, pues entonces pasamos ya al turno de los grupos. Pasamos a los grupos, eso. Vale, como está presentada la transaccional, pasamos ya a la intervención de los portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Merelo. Gracias, presidenta. Señorías, desde Vox defendemos y apostamos por la defensa como base esencial para reforzar nuestra democracia y nuestra convivencia, para tener un papel relevante en nuestra política exterior y para salvaguardar la paz. España precisa de unas Fuerzas Armadas bien dotadas y con un presupuesto e inversión adecuados para cumplir con el compromiso asumido en la Cumbre de Cardiff de 2014 de incrementar nuestro presupuesto militar hasta alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto, algo que todavía no se ha conseguido en los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del PSOE, porque ninguno de ellos ha priorizado la defensa. Desde Vox llevamos años presentando propuestas e iniciativas orientadas a la mejora y estímulo de la industria de defensa. Reclamamos la elaboración de un plan plurianual de inversión exclusivamente para la industria de defensa y la activación de un programa de incentivos fiscales para favorecer la competitividad de este sector. Con el actual escenario internacional, la necesidad es aún mayor debido al golpe que ha supuesto la pandemia en la economía de todas las empresas del sector y ante la amenaza del nuevo conflicto ruso. Para nuestra formación resulta esencial que el Gobierno apoye la industria nacional, no solo por su importancia estratégica y nuestra soberanía, sino también por su capacidad de generar empleo, innovación y progreso en nuestro país. Sin embargo, este Gobierno en muchas ocasiones ha despreciado y se ha aprovechado la oportunidad de posicionar nuestra industria en un lugar preeminente, movido por sus complejos, prejuicios y por sus socios antiespañoles. Es fundamental que España invierta más en defensa y apueste por nuestra industria armamentística, porque por negligencia política tiene menos relevancia de la que debiera. Se tiende a una deslocalización y estamos perdiendo nuestro factor competitivo. Señorías, vamos a votar a favor de esta propuesta, ya que el objeto de la misma es del todo compatible con los postulados que defendemos desde Vox, entre ellos la defensa de la soberanía industrial. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Democrático, señor Egea no va a intervenir. Por el Grupo de Izquierda Confederal no están presentes. Por el Grupo Nacionalista en el Senado, el señor Cervera no va a intervenir. Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Echeverría. ¿Sí? Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on guztioi. Bueno, mi grupo no va a poder avalar esta moción y no lo podemos hacer tanto por el tono como también por el contenido de la misma, porque nos parece que incide y persiste demasiado en los problemas y en los errores que se están cometiendo en el desarrollo de la industria de defensa en los distintos estados de la Unión Europea. Una industria que, si lo analizamos con una visión de conjunto europea, genera capacidades limitadas, fragmentadas y despilfarradoras si lo que realmente queremos, y es lo que debemos querer, es disponer de una verdadera política de defensa común europea, apoyada por una industria de defensa también europea y realmente eficaz. Porque supongo, o al menos debería ser así, que a estas alturas nadie estará pensando en disponer y fabricar capacidades de defensa sobre una base meramente estatal. Es un inmenso error y voy a tratar de explicarlo.
Si operamos un incremento y desarrollo de la industria de defensa, o lo hacemos de manera mancomunada y plenamente coordinada a nivel europeo, o no servirá de nada. Se seguirá sin ser operativo y los despilfarros de dinero y las duplicidades seguirán siendo elocuentes e inaceptables. Se habla que en Europa existen muchos ejércitos que son calificados por algunos como ejércitos bonsáis. Si cada Estado miembro aumenta sus inversiones en capacidades de defensa en los sectores que actualmente tiene y desarrolla, el resultado será un enorme despilfarro. Las duplicidades aumentarán y esas inversiones no vendrán a cubrir las carencias de defensa que existen a nivel europeo, porque existen muchas duplicidades y existen también muchas carencias, como por ejemplo en el sector de los drones. Si esas inversiones se hacen a nivel estatal, sin una clara coordinación a nivel europeo, sin una visión mancomunada e interoperable europea, las carencias seguirán presentes y las duplicidades inoperantes también. A nivel europeo se dispone de mucho en algunas cosas y nada en otras. Si cada Estado aumenta lo que ya tiene, seguiremos sin disponer de lo que nadie tiene. Y necesitamos hacer cosas en todos los ámbitos que nadie tiene. Y eso significa que las capacidades instaladas y existentes en algunas cosas deberían reducirse y otras crearse, y siempre con una visión y perspectiva europea. Es lo que habría que hacer, mancomunar capacidades y disponer de capacidades interoperables que ofrezcan a Europa una fuerza de conjunto. Si cada Estado aumenta sus presupuestos de defensa de manera desorganizada y unilateral, el resultado seguirá siendo que a nivel europeo seguiremos teniendo capacidades incoherentes y habiendo despilfarrado enormes cantidades de dinero. Y hay que ser muy claros. Aquí lo que resulta imperativo es someter las soberanías estatales a una coordinación supranacional europea. Y si no lo hacemos así, gastaremos mucho dinero sin saber muy bien para qué. Termino ya, presidenta. Permítame apoyar todas estas afirmaciones en unos datos que creo que son muy significativos. ¿Sabían que en la Unión Europea se disponen de 2,4 millones de personal militar, mientras que en China son 2 millones, en Estados Unidos 1,3 millones y en Rusia 900.000? ¿Sabían que si bien Estados Unidos gasta anualmente 778.000 millones de euros anuales, en Europa gastamos 295.000 millones, más que en China y 3 veces más que la India o Rusia? ¿Sabían que Estados Unidos dispone de 2 tipos de carros de combate, mientras que en Europa existen 24? Todo esto quiere decir que en Europa se gasta bastante. El problema es que se gasta de manera ineficaz, ineficiente y fragmentada, lo cual provoca despilfarro y un grave problema de operatividad común y eficacia. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu, el señor Castellana. Gracias, presidenta. El senador Uribe Etxebarria ha explicado de manera brillante el problema que significa la dispersión y la falta de proyecto europeo en materia de defensa y el despilfarro de recursos y de capacidades que significa. Yendo al plano político, eso significa que Europa, con su proyecto político, que no es el que marca el nuevo fascismo global del color de la piel o de determinados identitarismos, sino el de la democracia liberal y la supremacía de los derechos humanos, este proyecto y la lucha contra la emergencia climática, ese proyecto se debilita precisamente por discursos nacionalistas españoles, evidentemente, como los que oímos constantemente en esta Cámara, que prefieren hablar de los ejércitos estatales en lugar de aunar capacidades. Por lo tanto, aquí no se prioriza un proyecto de defensa técnico, sino lo que se prioriza son, y hablamos en el caso del Estado español, el identitarismo y la capacidad de hablar de lo suyo. No me extenderé tanto como ha hecho el senador Uribe Etxebarria en el hecho que ha marcado, pero que es muy importante, pero yo anotaré otros que también son igual de importantes. La industria de defensa española se caracteriza por las puertas giratorias, tanto de políticos como de militares, en ambos sentidos, y eso adultera la eficacia.
Segundo, constantemente en los medios de comunicación especializados aparecen referencias a casos de corrupción. La opacidad, alguien diría la discreción o la reserva que necesita un sector como el de defensa, en la industria española de defensa se caracteriza por un alto nivel de casos de corrupción que se dan año tras año. Otro más. Priorizar el producto español ante otros productos simplemente por, permítanme decir, los colores, supone un riesgo a la vida del personal de tropa. Por ejemplo, tuvimos el caso de los chalecos antibalas que se rompían solos. Y finalmente, y no por eso menos importante, hablamos de indústria de defensa. Els Països Catalans son un eje industrial de primer orden, de actividad económica y actividad industrial, exportadora. Pero, en cambio, en las industrias del BOE no hay prácticamente actividad, porque las industrias del BOE favorecen, y permítanme decir un concepto, a la España pura. Las industrias del BOE lo hacen con ánimo identitario. Por lo tanto, no hablemos de desarrollo económico si no somos capaces de tratar a todos los territorios del Estado en grado de igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Monago. Sí, muchas gracias, presidenta. La Directiva de Política de Defensa del año 2020 señala como objetivo estratégico número 5 en la defensa obtener y desarrollar capacidades de defensa necesarias para enfrentarse al contexto estratégico descrito, que era un contexto muy similar al actual, un contexto complejo. Apoyar a la industria de defensa, se decía en esa directiva, contribuye a impulsar la economía y la base productiva nacional y a asegurar la resiliencia propia. Y buscar el equilibrio, que es lo importante, entre desarrollos nacionales y programas con otras naciones, incluidos los acuerdos gobierno a gobierno, aseguran la garantía de suministro y el desarrollo de una base industrial, tecnológica y de innovación nacional y europea en defensa, cosa que no se puede olvidar, aunque algunos lo han olvidado. Es algo que compartimos desde el Partido Popular, pues en la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada con el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2017, se aprobó como línea de actuación impulsar una estrategia industrial de defensa que fomente la autonomía en la adquisición de capacidades estratégicas y favorezca la competitividad de la industria española a nivel global. Es coherente, pues, priorizar nuestra industria frente a terceros si podemos dotarnos de capacidades de vanguardia, y es obtener y desarrollar capacidades de defensa que nos son necesarias en un escenario complejo y con múltiples riesgos. Y es toda una declaración de intenciones que ha de venir acompañada de un esfuerzo presupuestario importante. España en industria de defensa no es un bonsái en el contexto europeo. Habrá bonsáis, pero no es un bonsái, es una fortaleza. Y urge tomar en consideración las necesidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas, pues son múltiples y variadas. No tenemos aviones de combate de quinta generación, es decir, en lo que podríamos denominar vulgarmente como la cresta de la ola. Estamos próximos a perder la capacidad de ala fija embarcada, los conocidos popularmente como Harrier, aviones de despegue vertical, con lo que perderíamos la capacidad de vanguardia que tiene nuestra Armada y pocos países en el mundo. No tenemos avión entrenador para nuestros futuros pilotos de combate. Acaba la vida útil de los F-5 de Talavera muy en breve y no hay sustituto definido. Necesitamos sustituir los aviones P-3 Orión si no queremos perder la capacidad de patrulla marítima y con ello la capacidad antisubmarina. Solo queda, les recuerdo, su señoría, uno en servicio. Y todo esto se resuelve con una planificación a largo plazo de las inversiones y un presupuesto que todavía está lejos, es verdad, del 2% del PIB adquirido con la OTAN en la cumbre de Gales del 2014. Tan solo superamos a Luxemburgo. Voy terminando. El escenario macroeconómico no acompaña y tampoco, hay que reconocer, unos socios de gobierno en España claramente antimilitaristas, lo cual es un escollo importante. Por ello,
estamos de acuerdo en seguir desarrollando el modelo de colaboración público-privada en la industria nacional y el Ministerio de Defensa. Y ello porque de nuestra industria nacional se desarrollan y fabrican, desde blindados, como saben sus señorías, carros de combate, fragatas y submarinos, helicópteros o aviones, que en ningún caso son elementos de bonsai, sino son realidades con altas capacidades. Y también un desarrollo tecnológico de vanguardia en materia de software y de comunicaciones. Una industria que exporta a más de 50 países, además de los países de la OTAN, con un empleo, además de calidad y estable. Por eso es necesario seguir impulsando y por eso hemos llegado a este punto de encuentro en relación a la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Estamos hablando de políticas de Estado, estamos en un momento crucial para la política europea, política española, para la vida de las personas y, por lo tanto, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es de buscar puntos de encuentro y de acuerdo en esta materia. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señora Retuerto. Gracias, presidenta. Señorías, a nadie se le escapa que de unos años a esta parte la industria de defensa nacional se ha convertido en una robusta red de empresas de alto contenido tecnológico y con una fuerte vocación exportadora. El sector español está en un momento importante de transformación, tanto por la política europea como por la propia evolución que están experimentando nuestras Fuerzas Armadas. Y no debemos perder este ciclo de innovación y transformación. Debemos, además, desarrollar también una actividad de mayor valor añadido, porque aquí es donde está el crecimiento en la innovación y en los empleos de mayor calidad. El ejemplo lo tenemos en Navantia, con las fragatas F-110 en Ferrol y los submarinos de última tecnología de la serie S-80 de los astilleros de Cartagena, que están jugando un papel tecnológico muy importante a nivel internacional. Señorías, actualmente España cubre prácticamente todos los ámbitos de la industria militar, tanto en el sector aeroespacial, la defensa terrestre o el sector naval, profundizando cada vez más en el desarrollo tecnológico, que muchas veces, además, se transfiere también al ámbito civil. Todo ello repercute en el empleo, que es de mayor calidad y muy estable, de alta cualificación y, además, con amplios retornos a la sociedad. Además, juega un papel clave en la cohesión territorial. En zonas como Galicia, Cartagena o Cádiz son uno de los motores de la economía y de la producción industrial. Y en este contexto debemos agradecer al Ministerio de Defensa, a la ministra Margarita Robles, que en un contexto tan complicado como el actual, el enorme esfuerzo presupuestario que se está realizando en los últimos años para la puesta en marcha de estos proyectos y de estos últimos programas. Muchas gracias.